¿Qué se puede hacer como individuo para fomentar el pensamiento crítico, por ejemplo, entre mis familiares y amigos? Participar con datos, información y una visión crítica en los debates que se arman y en las conversaciones que se arman entre amigos, sin llegar a ser un pesado, ¿no? Pero el otro día veía yo esto te lo explica muy bien. ¿Cuál es el riesgo? Una entrevista maravillosa que un sujeto que se llamó Dick Cavett, que fue fundamental en la televisión estadounidense de los años 70, estaba entrevistando a Rod Serling, el creador de La Dimensión Desconocida, uno de los mejores guionistas de la historia de la televisión, y Arthur C. Clarke, el escritor de ciencia ficción, autor de 2001 Odisea del Espacio, de Cita con Rama, de algunas de las grandes novelas de la ciencia ficción. Y entonces decía que Dick Cavett decía que había visto un cuento en el que las ondas de televisión de Estados Unidos habían rebotado no sé dónde en el universo y habían regresado y las estaban viendo en la televisión alemana dentro de 300 años. Y Arthur C. Clarke hizo así, dijo, no, imposible. Y dice, Cavett, me lo vas a echar a perder, ¿verdad? Tengo que hacerlo. El sistema de Estados Unidos es el NTSC, es un sistema de video que tiene determinado número de líneas, creo que es el de 520, y el sistema europeo es el PAL, que tiene más líneas y que es una forma distinta de codificar la imagen, y por lo tanto las emisiones de Estados Unidos no se van a ver ni borrosas ni de ninguna manera en una televisión alemana. Entonces Cavett le dice, bueno, si al rebotar se reconfigura para que se pueda ver, dijo Arthur C. Clarke, bueno, ya si quieres sí. Pero claro, quedó como el pesado Arthur C. Clarke por estar diciendo que es que lo que estás planteando es ridículo, porque yo tengo los datos y tú solo tienes la imaginación. Los datos, sin llegar a ser pesado, son lo importante. Cuando la gente te dice los transgénicos son malos, y dices, ¿y por qué lo dices? No, porque dicen, no, pues que mira, hay estudios que dicen que no. Y hay 35 años de gente consumiéndolos sin que le haya pasado nada y cultivándolos sin que haya pasado nada. Ah, no, pero es que todo es de las empresas. No, mira, es que hay transgénicos desarrollados con dinero público, como las berenjenas de Bangladesh, las berenjenas de Bangladesh, que son fundamentales en este momento para los productores, los cultivadores de Bangladesh, que para ellos la berenjena es como el maíz para México. Les ha hecho un bien increíble y la gente tiene berenjenas además de mayor calidad en el mercado cuando las compra. Es con datos, es decirle, pidiéndole a la gente que cuestione, que no acepte lo que le dicen y sobre todo tratando de explicar, y esto a mí me parece fundamental, tratando de explicar cómo sabemos lo que sabemos. Es decir, cuando alguien te dice, bueno, es que esta planta es muy buena para el cáncer, ¿cómo lo saben? No, porque lo dijo un señor que estudia plantas. Ya, pero ¿dónde están los estudios? No, pero es que esto todo el mundo lo sabe, es que está bien sabido, es que lo quiere ocultar las farmacéuticas. Bueno, la historia de siempre. La gente no suele estar consciente de que cuando aprobamos un medicamento, quiero decir, los seres humanos, las organizaciones dedicadas a garantizar la seguridad del medicamento, sea la COFEPRIS en México, sea la EMA en Europa, sea el FDA en Estados Unidos, lo que hace es analizar las pruebas, que existan una serie de pruebas de su eficacia y de su seguridad. No basta el alguien dijo. Y así es como sabemos todo lo que sabemos de ciencia, y tenemos la certeza de que funciona porque tenemos internet, porque tenemos automóviles, porque los aviones vuelan, porque los medicamentos curan, porque acabamos con la viruela, porque cada vez más cánceres son curables, porque tenemos la televisión, porque tenemos la radio. Todo lo que sabemos se basa en una forma de aproximación distinta a la del pasado. Cuando te decían, esta hierba es buena para tal cosa, y sin que nadie lo hubiera verificado independientemente. Explicar lo que es la verificación independiente, es decir, que tú no tienes que creer que la hierba funcione, sino que tú la puedes someter a prueba y demostrar que funciona en laboratorio, en pruebas de doble ciego, controladas por placebo, etc. Hacerle entender a la gente que la verificación independiente por la vía de los métodos de la ciencia es fundamental y es lo que separa la ciencia de la creencia. Es un trabajo enorme. Si tú puedes medianamente empezar a contarles eso, ¿cómo supimos que
la gente le decían que los pesos de 10 veces algo 10 veces más pesado, una bola 10 veces más pesada que otra, caía 10 veces más rápido. Y la gente lo creía hasta que alguien lo probó, que no lo hizo en la Torre de Pisa, como se cuenta, lo hizo con planos inclinados, pero Galileo lo probó. Y resultó que no. Que como todos sabemos ahora, y como nos enseñan porque lo podemos verificar independientemente, una cosa de 10 kilos y otra cosa de 1 kilo caen exactamente a la misma velocidad, salvo por quizás la fricción del aire, y por eso se hizo el experimento en la Luna de tirar una pluma y un martillo y ver cómo llegaban al suelo exactamente al mismo tiempo. Todo eso que sabemos que existen las bacterias y los virus y demás, ha sido con este método. Y la gran mayoría de la gente, y esto yo le llamo el analfabetismo científico más peligroso, no es que no sepan datos de la ciencia, no es que no te puedan dar las fórmulas de Maxwell, es que no saben cuál es esa diferencia, cuál es ese método, ese procedimiento que separa a la ciencia de la mera creencia. Si puedes promover eso y comentarlo y tratarlo de introducir en el diálogo cotidiano, sobre todo ante creencias que pueden ser peligrosas y sobre todo ante creencias muy inocuas pero que pueden ser sometidas a prueba, creo que harías un gran trabajo.